Alabado sea Dios. Amén. Pues tenemos mucha gratitud al Señor porque Él nos concede estar aquí. Y bueno, conocemos al hermano Moisés. Bueno, lo conocimos allá en Mecacho y damos gracias a Dios porque ha pasado el tiempo y ahora vemos que Dios está cumpliendo su voluntad en su vida y damos gracias a Dios por la oportunidad de verle otra vez y de verlos a ustedes, conocerlos. Y estamos muy contentos por eso. Gloria al Señor. Me acompaña mi esposa Luchita. Tenemos 5 hijos. Damos gracias a Dios, todos están sirviendo al Señor, 3 están casados y 2 todavía solteros, uno en capilla. Y una pequeña, bueno, tiene 24 años, la más chica. Pero estamos gozosos porque Dios nos ha concedido servirle, estar en su presencia, disfrutar de todas esas cosas maravillosas que Él siempre tiene para su pueblo. Alabado sea Dios. Así que, bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia y allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16, yo creo que todo el mundo conoce este versículo. Yo creo que nos lo sabemos de memoria. Aleluya. Dice, está siempre gozosos. Aleluya. ¿Es esto posible, hermanos? Amén. Gloria al Señor. A veces decimos amén porque eso es lo correcto. Pero ¿cuál es nuestra experiencia? Y muchas veces nos damos cuenta que en nuestro corazón hay otras emociones. A veces hay enojo, o a veces hay tristeza. Pero cuando el gozo está siempre dentro, no va a haber cabida para otras cosas. No va a haber espacio para que nosotros estemos enojados, o estemos amargados, o estemos tristes. Así que cuando la palabra de Dios nos está hablando de la voluntad de Dios, bueno, nos está diciendo algo que es la voluntad de Dios para ti, y es estar siempre gozosos. Aleluya. Creo que es un mandamiento. De los 700 mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, este es uno. No está en un tono suave, sino está en un tono imperativo. Dice, estar siempre gozosos. Así que es muy importante el que nosotros podamos ejercer nuestra fe para decir, bueno, si esta es la voluntad de Dios, pues yo quiero vivir este tipo de vida, ¿verdad? Esta vida que Él diseñó para mí. Dice, orar sin cesar. Y la oración, también uno podría decir, pues está muy bonito el deseo, pero la realidad es de que yo tengo que trabajar y tengo que hacer mis deberes y entonces pues no puedo estar orando siempre. Bueno, hay una manera de hacerlo y esta manera es en el Espíritu. Y dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Claro que en la mente nosotros tenemos otras cosas que la ocupan y otros deberes que cumplir, pero la Biblia dice el Espíritu siempre está presto. Así que nosotros podemos orar sin cesar, siempre. Y bueno, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y noten ustedes, está diciendo, esta es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios para ti cuál es? Gloria al Señor. Que estés siempre gozoso, que estés orando sin cesar y que le des gracias en todo. Gloria al Señor. A veces, tenemos algún deseo en nuestro corazón y es algo que no tenemos a nuestro alcance y entonces empezamos a pensar, ¿cómo es que puedo conseguir eso que deseo? Y voy a pensar en las hermanas que luego les llegan algunas ofertas a la casa y llegan diciéndoles, mire, en cómodos abonos usted va a poder, casi ni va a sentir, lo va a ir tomando de su gasto y pronto usted se va a hacer de una batería o se va a hacer de una colcha muy bonita y cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues compras tu colcha y ahí la tienes y no le has dicho a tu marido y dices, cuando la pague entonces la voy a estrenar y entonces le voy a decir, mira,
y entonces se va a gozar conmigo. Y bueno, tienes tantos pensamientos de aquellas cosas que tú deseas, ¿verdad? Y ¿sabes qué haces? Depositas la esperanza de tu gozo en esas cosas que deseas. ¿Y qué pasa cuando las cosas no resultan como tú las planeas? Vamos a pensar que, bueno, por fin terminaste de pagar el último bono y ese día tiendes tu colcha y la pones allí y bueno, muy bonita, ¿verdad? Y bueno, pues viene uno de tus hijos y trae su vaso de leche y de repente lo derrama sobre tu colcha nueva y tu marido todavía ni la ve. Y entonces, ¿tú qué piensas? Felicitas a tu hijo, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bonito eres, precioso! ¿Qué cosas tan bonitas haces todo el tiempo, verdad? ¿Cómo le haces? ¡Llama! Y bueno, no sé qué le digas, ¿verdad? Pero tal vez le des un manazo o tal vez lo regañes y todo tu gozo de repente se fue al pozo. Ya no tienes gozo, ya no hay nada. ¿Por qué estar gozoso? ¿Por qué? Porque tu gozo estaba basado en el cumplimiento de un deseo. Un deseo de algo que, bueno, pues te había costado cierto trabajo, cierto esfuerzo y cierta dedicación, pero bueno, eso se acabó. Y podríamos pensar también en el gozo de que llegues a casa del trabajo y no esté la comida, ¿verdad? ¿Y por qué no está la comida? Pues porque resulta que se quemó. ¿Y por qué se quemó? Porque en el momento en que estaba en su punto sonó el teléfono y fue a contestar la hermana y era una hermana que necesitaba oración y entonces te pusiste a orar por ella y cuando te diste cuenta te llegó el olor de los frijoles quemados, ¿verdad? O del guisado quemado, ya se le acabó el agua a la olla y bueno, entonces uno dice, ¡ay, qué mal día tuve hoy! Y entonces lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo no es precisamente gozo, ¿sí o no? Sí. Pues resulta que Dios, que sabe todo esto, dice que estemos siempre gozosos. Y la manera en que las cosas cambian, y el texto nos dice, dad gracias por todo. Y cuando tú vas a dar gracias porque te aumentaron el sueldo, bueno, pues tienes una gran sonrisa, ¿verdad? Pero ¿qué tal si te ponen al frente de la compañía? Me refiero a la calle de enfrente. Que te digan muchas gracias por sus servicios, ya no los requerimos. Y entonces tú ya no estés en la compañía. Te corrieron, pues. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Por qué Dios lo permites? ¿Por qué me pasa esto a mí si tú has prometido? Y puedes sacarle todas las promesas al Señor que están en función de ti y de tus deseos. Lo que yo quisiera que en esta ocasión empezáramos a ver es que hay fuentes de gozo genuino y que cuando nosotros conocemos las fuentes de gozo que Dios tiene, entonces ese gozo va a permanecer y no va a depender de las circunstancias, no va a depender de los deseos cumplidos y se va a ir cuando los deseos no son cumplidos, sino nosotros vamos a tener siempre gozo, vamos a ser gente feliz. Eso es verdad y es posible. Si está en la Biblia, entonces quiere decir que Dios está detrás de esa palabra y que Dios la quiere cumplir en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, todos sabemos qué está bien y qué está mal, pero muchas veces nosotros nos basamos en cosas como, ¿qué tiene de malo esto? ¿Cuántos han dicho o cuántos han oído de sus hijos decir qué tiene de malo esto? Oye, papá, ¿me das permiso de...? Y alguna cosa, ¿no? Que tú sabes que no está bien, que es algo que lo va a poner en riesgo. Y entonces, bueno, todos mis amigos van a ir. Los papás de todos mis amigos les dieron permiso, solo tú no me das permiso. Y entonces sacan este argumento, ¿qué tiene de malo? Mis hijos me decían, ¿qué tiene de malo? Y yo les decía, dime qué tiene de bueno. Porque a veces nosotros nada más estamos tratando de mirar un lado conveniente. Pero hay cosas, hermanos, que no se definen entre bien y mal. Hay cosas que la Biblia nos muestra que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y que si tú te conformas con lo bueno, te vas a perder de lo mejor.
Así que entonces es importante que nosotros abramos nuestro corazón y veamos en la palabra de Dios como lo que Dios nos ofrece sí es posible, y nosotros podemos vivir en una plenitud, en una vida abundante todo el tiempo, independientemente de que si las cosas me salen bien o mal, que si mis deseos se cumplen o no, porque mi gozo no depende de eso. Hay otra fuente de gozo, y eso es lo que, yo quisiera compartir con ustedes, porque la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. Y cuando tú le das gracias a Dios por todo, porque se te quemaron los frijoles, porque se te manchó tu colcha nueva, porque se te rasgó el vestido nuevo que estabas estrenando, y allí ibas a una fiesta y de repente ahí en la puerta de tu carro, ahí se atoró, y de repente cuando tú das el giro para bajarte del asiento y se rasgó el vestido, ¿no? Y entonces uno así no le sale de acá adentro un Señor, gracias, qué bueno eres porque me rompiste mi vestido. Pero ¿sabes qué es la acción de gracias? Es la única manera bíblica de echarle a Dios la culpa de todo. Porque si tú le dices gracias, le estás diciendo tú tuviste que ver con esto. Y no le estás diciendo el diablo me hizo. Bueno, Job no dijo el diablo me dio, Dios me dio, el diablo me quitó. Él dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces el diablo estaba ahí detrás diciendo no, dame los créditos a mí, yo te lo quité. Pero él jamás le dio los créditos al diablo. Dar gracias a Dios es darle el crédito a Dios. Él tiene que ver con todo lo que te pasa, te guste o no te guste, sea fácil o sea difícil, sea algo que produzca alguna aflicción, alguna tristeza a tu corazón, se convierte en una dificultad. Si tú le das gracias, estás abriendo la puerta para que Dios entre y haga lo que Él quiere. Si tú no le das gracias, tú cierras la puerta y entonces tú estás resolviendo tu problema y generalmente terminas allí triste y malhumorado. Así que la acción de gracias es la vacuna contra la tristeza, contra la amargura, contra la rebelión. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y vamos a ver algunas fuentes de gozo. Y quisiera que abrieran su Biblia ahí en Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Porque es una parte muy hermosa que Dios quiere que nosotros no olvidemos. Dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y es muy precioso darse cuenta que lo que aquí la palabra de Dios nos está mostrando es que la razón por la cual el profeta se gozó es por la palabra de Dios. ¿Sabes? He visto cristianos que leen la Biblia religiosamente, como un deber. Ya leí mis 7 capítulos diarios. Y entonces dicen, ya cumplí. Pero, hermanos, ¿estás tan seco y tan frío como antes de hacerlo? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como algo a lo cual le estás atribuyendo algún mérito, como que estás cumpliendo, como si fuera una penitencia. Y eso, hermano, no tiene ningún resultado en tu vida. ¿Por qué? Porque es algo mecánico, algo en donde tú no estás participando realmente, sino simplemente estás haciendo algo que te dijeron que es bueno hacer. Bueno, el salmista dice, yo me comí tu palabra y me fue por gozo. ¿Qué le produjo la palabra de Dios cuando empezó a abrir su corazón y a recibir la palabra de Dios? Me la comí. Hermano, lo que empezó a pasar es que él empezó a ser una persona gozosa. Y yo te invito a que tú experimentes esto. La palabra de Dios es una fuente de gozo, es una fuente inagotable de gozo. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona recibe a Cristo le digo, ¿tú has leído alguna vez la Biblia? Y me dice, no, porque no la entiendo. Generalmente la gente no la entiende porque es correspondencia ajena.
Es una carta de amor de Dios para sus hijos. Y muchas veces pues la gente la lee y dice, pues quién sabe qué estará diciendo. Pues claro, pues no es hijo. Pero en el momento en que uno abre su corazón y dice, bueno, esto es la palabra de Dios, Dios me va a hablar. Algunos cristianos dicen, a mí nunca Dios me ha hablado, pero nunca abren su Biblia. Pero abran su Biblia y van a ver cómo Dios les va a empezar a hablar. Esa es su palabra. Y cuando tú abres tu corazón, las cosas empiezan a tener un efecto en tu vida. La palabra de Dios empieza a ministrarte, te la comes. Eso quiere decir, empiezas a asimilar lo que ella tiene. Y la palabra de Dios es poder de Dios para el que la cree. Aleluya. Y bueno, la palabra de Dios entonces es una fuente de gozo, pero notemos, por favor, ahí en Nehemías capítulo 8, Nehemías 8, hay una explicación aquí muy bonita acerca del gozo que produce la palabra de Dios. Y veamos allí, por favor, en el versículo 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y esto es algo muy importante, hermano. Cuando lees la Biblia, no la leas como cualquier cosa que tienes en la mano. Como cuando, bueno, te paras en la esquina y estás viendo las revistas que están ahí, de repente algo te llama la atención, algún encabezado, y empiezas a leer y te interesas tanto, te compras la revista y te la llevas y vas en el camión leyendo porque es algo que te interesó. Pero la palabra de Dios no es algo así. La palabra de Dios está viva. Y cuando tú la lees, ella te lee. Y es muy interesante porque ¿qué es lo que tú necesitas? Abrir tu entendimiento, poner tus sentidos, leerla con atención. Y dice, y Nehemías el Tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, que es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían, ¿qué cosa? Entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, no es simplemente el que tú la leas mecánicamente, sino que pongas tu corazón allí y que de veras le digas a Dios, háblame cuando leo tu palabra. Y tú te vas a dar cuenta. Alguien me preguntaba, ¿cuánto entonces debo leer? Si no son 7 capítulos, ¿qué son los que debo leer cada día? O aquel método que dice que vas a leer la Biblia en un año y te dan la manera de leerla para que en un año la leas por lo menos una vez. Y el otro día un pastor me dijo, yo la leo cada 3 meses, una vez. Y si quieres te doy el método que yo estoy utilizando. Y le digo, bueno, yo no leo la Biblia así. Yo la Biblia la leo hasta que Dios me habla. Y me puede hablar en el primer versículo que leo, o después de un rato de estar leyendo. Va a haber un versículo que va a ser personal, a través del cual Dios me va a hablar, y entonces eso me va a alimentar. Yo voy a asimilar esa palabra y me voy a ir con la certeza de que Dios me habló. Lee la Biblia hasta que Dios te hable. ¿Y qué es lo que va a producir? Entender la Biblia produce gozo. Alabado sea Dios. La Biblia no es para inteligentes, hermano. Hay un texto que a veces no entendemos que está allí en Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice algo que nos dice que no es para inteligentes, sino que es para otro tipo de personas. Gloria al Señor. Dice allí, versículo 3.
Dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y nosotros nos vamos a una acomodo de las palabras aquí, como para que nosotros pensamos que el entendimiento está en relación a lo que sigue y no a lo que se acaba de decir. Pero el texto es muy directo, dice, por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Que las cosas que son visibles fueron hechas de las que no se veían. ¿Cómo entiendes eso? Por la fe. Gloria al Señor. Hay, teorías humanas acerca de la creación, la teoría del Big Bang, y también hay otras teorías que tratan de explicar que las cosas son producto de millones de años, polvos mágicos y casualidades. No se necesita más fe para creer en esas teorías, que son teorías, porque no pueden demostrarse, siguen siendo teorías. Que creer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la crees, la entiendes. ¿Quieres entender la Biblia? No es para inteligentes, es para creyentes. Si tú la crees, la vas a entender. Es por la fe que entendemos que Dios hizo las cosas visibles de las que no se ven. ¿Tiene eso un sentido? ¿Tiene eso algún significado lógico? Nuestra mente es lógica, pero las verdades espirituales no son lógicas. ¿Qué se requiere? Se requiere fe. Y cuando tú crees, y la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados, y tú tienes leucemia y dices, bueno, ¿y cómo Dios me va a meter glóbulos blancos? ¿Cómo va a venir la transfusión? Y estás razonando cómo es que Dios le va a hacer para cambiar tu química. Hermano, créelo y vas a experimentarlo. Y entonces tú vas a decir, Dios sí sana, es verdad lo que la Biblia dice. Y es tan clarito que Dios sana, porque ahí lo dice. Bueno, tú porque lo crees. Pero quien no lo cree, siempre va a estar pensando, eso es una locura. ¿Me entienden? Si no me entienden, entonces es que no me creen. Gloria al Señor. La palabra de Dios es un libro cerrado a la mente natural. La palabra de Dios es un libro que uno puede recibir y comprender a través de la fe. Y cuando tú le entiendes, produce gozo. Y cuando tú tienes gozo, entonces ya no estás inmerso en una circunstancia, sino estás por sobre la circunstancia, porque no ves las cosas desde el punto de vista natural, sino ves las cosas desde el punto de vista divino. Y entonces ves las cosas como Dios las ve. Y hermano, eso es algo que hace una enorme diferencia. Tal vez para todos todo está igual, pero para ti ya no están las cosas así. ¿Por qué? Porque hay algo que ha venido a producir en ti un cambio, y es entender la palabra de Dios. Y no porque tienes un alto coeficiente intelectual, sino porque la creíste. El Señor dice, si fueres como un niño. Y esto quiere decir, si tenemos la sencillez de un niño. Yo tenía vacaciones, estábamos en una alberca, y tenía 2 de mis hijos chicos, y al más grandecito, que tendría yo creo como unos 4 o 5 años, yo lo estaba animando a que brincara a la alberca. Yo estaba dentro del agua y le decía, brinca, yo te protejo, brinca, yo te cuido, echa el brinco, yo te detengo. Y le estaba, insiste, y él veía el agua y me veía a mí y se volteaba y estaba dudando. Pero el otro, que tenía como 2 años y medio, casi 3, así caminando todavía, no con esa agilidad de un jovencito, corre a la alberca y brinca hacia mí. Y yo ni siquiera lo estaba viendo, yo estaba viendo al otro. Pero en el momento en que él brincó, hermano, yo tuve que dedicarme a él y cuidarlo. ¿Por qué? Porque él me creyó. Y entonces ya no era su problema. Él nunca tuvo problema. El que tiene dudas tiene problema, como el otro hijo que no se quería aventar. Pero aquel que creyó, bueno, pues se aventó y dijo, mi papá dice la verdad, yo le creo a mi papá y ahí voy. ¿Y tu papá no te ha dicho la verdad? ¿No su palabra es la verdad?
si es la verdad, entonces es confiable. Y lo que allí dice, entonces, es algo que yo puedo recibir con toda confianza y puedo decir, esto es la verdad. Y cuando yo la creo, entonces, en ese momento, me nutre, me alimenta, me produce entonces un efecto maravilloso, me llena de gozo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Cristianos débiles, cristianos derrotados, cristianos que siempre se están lamentando, que no se sienten bendecidos, no es porque Dios los haya hecho a un lado, es porque han dudado, porque no han alimentado su fe, porque no han venido a la palabra de Dios y han abierto su corazón para que la palabra de Dios les ministre la verdad. A una vez a alguien le preguntaron, bueno, algunos le preguntaron si viene el terremoto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tomarías antes de salir de tu casa? Ya todo se está cayendo, ¿qué harías? Y alguno está pensando ahí, los seguros de vida, o los seguros del coche, o los seguros de la casa, o las escrituras, o yo no sé, ¿qué sacarías tú de tu casa? Mis hijos, decía el hermano. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros estamos pensando, bueno, pues esto es lo que a mí me importa realmente, y eso es a lo que yo me abocaría. Un hermano dijo, yo lo único que me gustaría no perder es mi vida. Y algunos dicen, pues te compras otra. Hermano, ¿sabes qué es lo que yo pienso que vamos a tener en el cielo de aquí, de la tierra? Lo único que nos vamos a poder llevar: la Biblia. Y no estoy hablando de libro físico, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo oró y dijo, Padre, y Él va a decir, esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. ¿Para qué nos está dando Dios vida eterna? Porque tenemos un Dios infinito que nos va a tomar la eternidad conocerle. ¿Y sabes que Dios no es más grande que su palabra? Todo lo que Dios es está revelado aquí. Dios jamás va a decir algo distinto o contrario a lo que aquí está. Aquí está su mente, aquí está su corazón, aquí está la revelación de quién es Él. Y cuando tú lees este libro, dice allí en Hebreos capítulo 4 que este libro te lee a ti. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos penetra y parte tu corazón, parte, si tiene mucho filo, como es de dos filos, entonces puede atravesar tus huesos, ¿verdad? Pero, bueno, dice que es más penetrante o más cortante que eso. ¿Por qué? Porque una espada de dos filos penetra el cuerpo, pero la palabra de Dios dice que penetra más adentro. Y dice, hasta partir el alma. Así que llega más allá de lo físico. La palabra de Dios te abre el alma. Y dice, y aún el espíritu. Y esto es maravilloso porque está diciendo que Dios no solamente está abriendo tu parte física, sino que está penetrando a tu ser, a quien eres, pero todavía va más profundo, a la parte más profunda de tu ser, y llega a tu espíritu. Eso es maravilloso. Dios, a través de su palabra, lo que hace es que te desnuda todo tu ser, y entonces tú estás delante de Dios descubierto. Dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios entonces te lee cuando tú la lees y discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, y entonces te ministra en tal manera que tú estabas pensando en una manera y la palabra de Dios empieza a darte la mente de Cristo y tú empiezas a pensar en manera diferente. La palabra de Dios, hermanos, es el regalo más grande que nosotros tenemos. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo leí ese verso y yo creí que la palabra que aparecía ahí era rema, porque, bueno, dice verbo, y el verbo es algo que implica o denota acción. Entonces, yo pensé que la palabra que estaba ahí era una palabra que hablaba de acción.
pero la palabra es logos. En el principio era el logos, y logos es palabra. Así que no está hablando de verbo, está hablando de palabra. Y una traducción más exacta es: en el principio era la palabra. Ahí en Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que, bueno, Cristo es la palabra, Cristo es la Biblia, Cristo nos está siendo dado a través de la Biblia y nosotros estamos conociendo su mente y su corazón a través de su palabra. Él se dio a nosotros a través de la Biblia. Y si tú la aprecias y te relacionas con Dios a través de ella en la manera correcta, con un corazón abierto, hermano, tú vas a ser una persona que siempre vas a estar gozoso, nunca vas a estar confundido ni turbado, no importa lo que pase. Ya no vas a depender de las circunstancias, ya no vas a estar envuelto en situaciones y que digas: ¿por qué me pasa esto a mí? Sino tú vas a decir: gracias, Señor, porque tu palabra dice que yo te dé gracias. Y tu palabra dice que tú tienes el control. Y tu palabra dice que tú estás en los cielos, que tu trono está sobre todo y que tú dominas sobre todas las cosas. Y cuando yo estoy confesando su palabra, entonces yo me estoy afirmando. Las situaciones que están enfrente ya no son las que me gobiernan, ya no son las que me oprimen. Yo estoy por sobre ellas. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo ahora estoy en fe. Le estoy creyendo. Alabado sea Dios. Y cuando yo le estoy creyendo, entonces esa palabra es una realidad que Dios va a cumplir en mi vida. Alabado sea Dios. Hermano, si te estás deprimiendo, si te sientes triste, si los problemas te abruman, hermano, Dios no va a traer varitas mágicas. No va a traer unos polvos que digan: pare de sufrir. Eso no va a pasar. Ese es un eslogan del diablo. La palabra de Dios dice: estad siempre gozosos. No dice: pare de sufrir. Y son dos cosas completamente distintas. Ya lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero tú asocias el gozo con no sufrir. Pero lo que la Biblia dice es que tú puedes sufrir aún en medio de cualquier situación que estés viviendo, porque la fuente de tu gozo no es lo que te rodea, sino lo que tienes adentro. Lo que te has comido, lo que te ha alimentado, lo que has recibido de Dios. Y eso te hace diferente. Puedes ser un cristiano triste, mediocre, derrotado, o un cristiano que esté siempre gozoso. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, esta es una fuente de gozo. Y hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de esto, pero creo que estos textos nos dejan claro un asunto. Si yo abro mi corazón cuando leo la Biblia y permito que Dios me hable, Dios me va a alimentar, yo me voy a comer su palabra me va a hacer fortaleza, su palabra va a ser un motivo de gozo y me voy a gozar en lo que Dios dice. Y entonces yo voy a tener la fuerza para vencer lo que tengo delante. Aleluya. Gloria al Señor. Un segundo aspecto que es importante mencionar, y es que no debemos nosotros, escúchame bien, no debemos nosotros disfrutar del gozo mundano. No estoy diciendo que allá afuera no haya gozo. Allá afuera hay mucha gente que se está riendo y que, bueno, tú le preguntas en determinado momento que él tiene lo que quiere y le preguntas si se siente bien, si se siente feliz, y va a decir que sí, porque su estado de ánimo está de acuerdo a sus circunstancias. Pero el mundo ofrece un montón de opciones, todas ellas pasajeras. Ninguna de las cosas que este mundo te ofrece permanece. Y esto tiene dos lados interesantes. Uno es cuando estás en algún aprieto, en alguna circunstancia, en un imprevisto, un accidente. Tú dices: bueno, ya pasó esto ya cambió mi vida. Sí, puede ser, depende de la gravedad, pero el asunto es que eso no es permanente. En algún momento eso va a cambiar. Hoy tuviste un aumento de sueldo, no tienes ningún dolor, no hay ninguna situación de problema con tus hijos, no tienes ningún apuro, parece que todo resuelto, y entonces puedes decir: ay, este es un estado ideal, bueno, parece que todo me ha salido bien y que lo tengo todo.
hermano, no va a durar. Te lo aseguro, no va a durar. Así que si tú haces que tu gozo dependa de las cosas de este mundo, hermano, vas a andar así. Pero más para abajo cada vez, ¿eh? Siempre las cosas van a ir cambiando. Y tu estado de ánimo va a depender de cómo las cosas se presenten. Y entonces la gente, ¿qué hace? Busca llenarse de cosas que le produzcan, si no gozo, placer. ¿Por qué se emborracha la gente que se emborracha? Porque todos los fines de semana hay fiestas. Y la música va, la gente va a la música, al baile, a las cosas que le producen una sensación de relajación, de bienestar. Y entonces, bueno, ahí están, en los antros, ahí están, en las cosas que este mundo ofrece. Es ahí donde los muchachos dicen, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Pero hermanos, realmente todo eso, todo sin excepción, es temporal. Así que no puedes tú cifrar tu vida en las cosas que estén pasando que te gusten. Lo que tú necesitas es darte cuenta que Dios te dejó en este mundo después de que te salvó, no para que sigas disfrutando de este mundo, sino para que este mundo vea la diferencia. Bueno, veamos textos, porque yo creo que es importante que la palabra de Dios nos ministre. Y allí en Proverbios 14, versículo 12, Proverbios 14, 12. Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será harto el apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. Alabado sea Dios. Y entonces la Biblia está dando aquí una explicación acerca de las cosas que nosotros buscamos de esta tierra y que podemos entender que son temporales. Y entonces está diciendo en una manera muy clara, yo creo que no está dejando duda. Hay personas que se mueven según su criterio y consideran esto es lo correcto, esto es lo justo, pero no han tomado en cuenta lo que Dios dice o los principios de Dios, y entonces simplemente se están guiando por su criterio. Y dice, ¿a dónde va a terminar ese camino que él consideró recto? Dice aquí, son caminos de muerte. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Bueno, yo recuerdo cuando yo era joven y bueno, vivía solo, estaba con otros compañeros, mi familia estaba en Oaxaca, yo estaba estudiando en México y bueno, pues los muchachos pues siempre el fin de semana querían reventón. Y esto quiere decir, pues vámonos a la disco o vamos a hacer algunas cosas que nos produzcan, bueno, adrenalina, ¿verdad? Y cosas así. Y bueno, yo me acuerdo que una vez, bueno, pues fui con ellos y me emborraché. Y yo ya había recibido a Cristo, pero no tenía papás que me estuvieran vigilando. Estaba yo solo y bueno, me sentí como muy hombre, ¿verdad? Y entonces fui y dije, ¿por qué no? Y en la noche, cuando ya estaba yo en mi cama y estaba yo pensando en todo lo que había hecho, yo experimenté esta verdad. Dice, aún en la risa habrá dolor de corazón. ¿Sabes? Todo lo que hagas jamás va a llenar tu corazón. Jamás va a producir una verdadera satisfacción. Y te estarás riendo y estarás así, pues no sé, sintiéndote ahí muy alegre. Pero la Biblia dice, aunque estés riendo, acá adentro sigues vacío.
¿Tú has probado eso? ¿Tú has sentido el vacío que se siente cuando uno no tiene a Dios? O cuando uno empieza a poner su atención en las cosas temporales y empieza a darles más importancia que Dios. Si tú no lo has probado, ahórratelo. Y si tú ya lo probaste, me darás la razón de que allí, en esos pasos, aquí adentro, no hay nada genuino, no hay algo trascendente, simplemente hay un vacío, algo que no puede ser llenado más que con Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, el término de la alegría es que se va a acabar la fiesta, se va a acabar el alcohol, se va a acabar lo que estés disfrutando, se va a acabar. Y lo único que te va a dejar es una cruda. Y no estoy hablando de la cruda que deja el alcohol, la cruda que deja cualquier placer. Y eso quiere decir el malestar que sientes dentro de ti, porque tu conciencia te redarguye y tú sabes que eso no estaba bien. ¿Y qué produce en tu corazón? Congoja. La alegría de este mundo termina en congoja. Cualquier cosa que quieras hacer que no está permitida por Dios, por los principios de sabiduría de Dios, lo único que va a producir en tu vida es que aunque tú disfrutes el momento, después del momento vas a sentir congoja. Así es como la Biblia lo explica, y también yo puedo decir, así es como yo lo experimenté. Dice, de sus caminos será harto el apartado de razón. Y harto quiere decir, ya, lo probé todo y ninguna cosa me llenó. Estoy harto de estar haciendo las cosas que estoy haciendo. Estoy harto de esta vida sin sentido. Estoy harto de estar intentando una cosa y otra cosa y otra cosa. Algunos le quieren meter cultura, otros le quieren meter, placer, y otros le quieren meter deportes, y están pensando en echarse del bungee y cosas por el estilo. Yo me acuerdo de un hermano que conocí en Tijuana, y cuando él vino a bautismo de Espíritu Santo, y oramos por él y recibió el bautismo de Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas, entonces él me dijo, dice, hermano, yo me he echado del bungee y yo pensé que eso era lo máximo, dice, pero después de bautismo de Espíritu Santo eso no es nada, dice. Y al día siguiente lo vi y le digo, ¿cómo te sientes? Y dice, no se me ha ido, el del bungee pasa rápido, dice, pero esto no, ahí sigue, dice, toda la noche lo he tenido y estoy lleno. Hermano, no son las cosas de este mundo. Evita el gozo mundano. No tienes que probarlo para darte cuenta que no produce nada bueno. Evítalo. Y mejor, experimenta un gozo. Y el único gozo válido que podemos tomar en este mundo es un gozo que, allí podemos leer en Isaías capítulo 52 versículo 7. Este texto es muy práctico, hermanos. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que publica salud, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y hermano, está hablando de algo que es una experiencia práctica. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz. Hermano, yo no sé si tú lo has probado, pero yo te invito a que lo hagas. Si lo has hecho, tú me darás la razón que eso es verdad. Pero si no lo has hecho, yo te animo a que lo experimentes, porque te vas a dar cuenta que es verdad. Cuando tú le hablas a alguien de Dios y esa persona abre su corazón y entonces te pregunta, ¿y cómo le hago? Y tú te quedas, ay, me está diciendo que sí.
Y entonces lo guías a recibir a Cristo. Hermano, la Biblia dice que en los cielos hay gozo. Sí, ¿verdad? Pero este texto está diciendo algo. El que publica la paz, el que habla del Evangelio, eso es las nuevas. Y el Evangelio dice las nuevas de gran gozo. Gloria al Señor. Aquí dice alegres nuevas. Hermano, ¿tú crees que a alguien se le va a antojar el Evangelio? Si tú vas con cara religiosa y dices, la idolatría es del diablo, así que ya dejan sus ídolos. Hermano, si tú les muestras la belleza de Cristo, ellos los van a dejar sin que se los pidas. ¿Por qué? Porque comparativamente, pues aquello es como algo sin sustancia, y el Evangelio es algo que está lleno. De tal manera que, bueno, el agua siempre moja el canal por donde pasa. Cuando tú eres portador de las nuevas, no puedes estar triste. Y te va a llenar el gozo, ese gozo maravilloso de ver a la gente venir a la salvación. Gloria a Dios, eso es algo tremendo, hermanos. Una vez que tú lo pruebas, es mejor que el bonche. Gloria al Señor. Es mejor que cualquier cosa que esta tierra te ofrezca. Dios quiere bendecirnos y quiere llenarnos de su gozo. Y para compartir su gozo con nosotros, nos dijo, háblenle a la gente de mí. Gloria a Dios. ¿Sabes? Una vez estaba un hombre que tenía deseos de Dios y estaba orando. No sabía orar. No sabía que la única manera de ser escuchados es que sea a través de Jesucristo. No tenía él eso, pero tenía el deseo de Dios. Y oró. Y vino un ángel y le dijo, Cornelio, está en Hechos 10. Tus oraciones han subido delante de Dios. Y uno dice, ¿cómo es que eso pasó? ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que Dios oyó la oración de este hombre si él no invocó al Señor Jesucristo? Bueno, ese hombre no era salvo, pero tenía anhelo de Dios. Y entonces el ángel no le dijo, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El ángel no puede hacer eso. Ningún ángel puede hacer eso. Dios no envió a los ángeles a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere compartir su gozo con nosotros. Si hay gozo en el cielo, si el Señor se llena de gozo por un pecador que se arrepiente, imagínate cuando tú estás siendo el portador de ese mensaje y Dios te está usando a ti y la gente está recibiendo en su corazón el perdón de Dios y el amor de Dios porque tú se lo testificaste, hermano. Entonces el agua va a pasar, va a mojar ese canal, tu corazón, y tú vas a sentir el gozo que Dios está sintiendo, un gozo celestial. Así que esto es práctico, hermano. Una vida en la que tú eres de la secreta, ¿sí? Que nadie sabe que eres cristiano, que andas de incógnito allí. Hermano, es que soy un infiltrado. Hermano, eso no tiene sentido. Nosotros, la Biblia dice, somos luz del mundo. Y la luz no se esconde. Hermano, no se trata de que te rechacen todo el tiempo porque tú estás diciendo, ay no, yo no me junto con ellos. No, hermanos, sino que a la gente se le antoje el gozo que traes. Varias veces a mi esposa le ha pasado que va al mercado o va en la calle o algo así, y algunas vecinas que siempre saludan. Mi esposa siempre saluda a la gente, no importa si son cristianos o no, siempre a la gente le dice, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, Señor. Y la gente dice, igualmente. Y bueno, parece que eso no tiene ningún efecto, pero eso no es la manera en que el mundo saluda, hermano. Y entonces ellos notan que algo hay. Y se han acercado a ella y le han dicho, oiga, usted siempre está contenta. Usted siempre se anda riendo. Yo no la oigo que se ande quejando de que las cosas están caras.
Hermanos, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros traemos una fuente de gozo. Y a la gente se le antoja lo que tú tienes. Oye, yo quisiera eso que tú tienes. ¿No te ha dicho alguien eso? Tú tienes algo, tú eres diferente a los demás. Una mujer me dice, pastor, tengo 15 años orando por mi marido y no se convierte. Le digo, pues si yo fuera su marido tampoco. Con esa cara de tristeza que trae, ¿a quién se le va a antojar su Dios? Pero si tu marido te ve que llegas cantando y que estás haciendo los frijoles y estás y estás allí lavando los trastes y estás cantando y alabando al Señor y estás contento, y él te dice alguna cosa y hasta se exaspera y te alza la voz y tú le contestas con toda amabilidad, y la Biblia dice: la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, y le contestas blandamente y bueno, entonces llega el momento en que dice: bueno, pues ¿dónde te andas metiendo? ¿Qué te dieron? ¿Qué te fanatizaron? ¿Acaso andas con los aleluyas? Y cuando alguien dice aleluya, un cristiano siempre debe decir gloria a Dios, porque aleluya quiere decir alabada a Jehová. Entonces si él dice: eres un aleluya, gloria a Dios, estás contestando a lo que él está diciendo, ¿no? La Biblia dice que la conducta de una mujer, su rostro, su alegría, su paz, va a ser más elocuente que si se pone a sermonearlo. El hermano dice que lo ganará sin palabras, por su conducta, porque irradia gozo. Estar siempre gozosos sí funciona. Y una manera de estar siempre gozosos es cuando nosotros compartimos el amor de Dios. Ahí vas en tu camión de todos los días. Te encuentras con la misma gente de todos los días. Y si siempre tomas el camión a la misma hora, entonces generalmente te sientes en el mismo lugar o te vas en el mismo lugar. Y ya sabes más o menos cómo se van subiendo la gente que va en tu ruta. Pero tú eres bien, y dices: es que yo voy en el punto 1, hermano, así que yo voy gozándome en la palabra de Dios. Y no es cierto, lo que pasa es que no quieres alzar la vista para no dar el asiento. Eso es lo que pasa. Y entonces dices que vas leyendo la Biblia. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no sales de tu confort? Y en lugar de estar allí siempre ensimismado, siempre con lo tuyo, lo compartes. Oye, vas en el mismo camión donde va un montón de gente que no conoce a Dios y que no tiene otra manera de conocerle, si tú no le dices algo. ¿Por qué no le dices algo? Me decía mi hijo que pasó por ahí por Bellas Artes y había un muchacho con un cartón que así escrito con un plumín le puso: si quieres que ore por ti. Y lo andaba así enseñando a la gente. Y yo me di cuenta que la gente se acercó y le dijo: oye, joven, yo necesito que ores por mí. ¿Sabes? Hay un montón de gente allá afuera que anda buscando. ¿Y por qué prosperan los pares de sufrir? ¿Y por qué prosperan los testigos de Jehová? Porque los cristianos no están testificando. Y se están perdiendo de un maravilloso experimento, una experiencia de gozo genuino. Gloria al Señor. ¿Quieres sentir gozo? Lleva las alegres nuevas. Ve y dile a la gente acerca de que vale la pena el Dios que tú tienes. ¿No vale la pena para ti? Entonces, pues que la gente vea que vale la pena. Y dices: es que no me cabe lo que yo siento. Pues ¿qué sientes? Pues gozo. ¿Y por qué? Pues porque Cristo vive en mí, porque Él me ama, y porque esta mañana me habló. Ay, ¿cómo te va a hablar? No, sí, Dios me habló, leí la palabra antes de salir de mi casa y Dios me dio un texto que me está regocijando, me está llenando el corazón. Y bueno, hermano, no te la vas a acabar. Un hermano que es evangelista dice que él no va a su cama cada día si no le ha evangelizado, no ha traído a alguien a Cristo. Y
Una noche él llegó muy cansado. Eran las 11 de la noche, llegó, se tomó un vaso de leche, se fue a la cama y cuando empezó a darle gracias a Dios, dice, ay, no le ha hablado a nadie de Cristo. Así que se paró, se volvió a quitar la pijama, se volvió a vestir, salió y dice, ¿y ahora quién me habla? Si ya está toda la calle desierta. Y entonces llegó a un lugar donde había una caseta de policías. Y fue a los policías y ahí estaba la patrulla y de esos locales, esos. Y entonces les preguntó, ¿ya no saben de una taquería por aquí cerca? Sí, joven, aquí a la vuelta hay una taquería en la otra esquina. Ah, bueno, entonces fue y compró tacos. Y regresó y les dijo, oigan, pues mire, compré para que no me los coma yo solo, vamos a comer tacos. Oh, los policías, oh, joven, qué bueno. Y entonces le dije, no, espérense tantito. Antes de que nos comamos el primer taco, vamos a darle gracias a Dios. Y se quitamos su gorro. Entonces, el Señor, te doy gracias por estos ricos tacos que tú nos concedes, que nos caigan bien. Bendice a estas amables personas que me dijeron dónde comprarlos y bendícelos. Tú los conoces, Señor, y tú sabes cuáles son las cosas que ellos están viviendo. Y yo te pido que los bendigas, que les muestres tu amor. Y los tacos se enfriaron. Y él seguía allí. Ya no me platicó si se los comieron o no, yo creo que sí. Pero él, cuando a la medianoche llegó a su cama, dijo, Señor, gracias porque ya hay 2 policías que son de Jesucristo. Aleluya. Hermano, si nosotros tuviéramos así esta disposición de compartir las alegres nuevas, nunca dejaríamos de estar alegres. Aleluya. ¿Sí me estás entendiendo? Esto afecta tu manera que estás haciendo las cosas. ¿Sí? ¿Vas a leer la Biblia de una manera diferente? ¿Vas a compartir del amor de Dios? Vamos a estar contentos todo el tiempo. Gloria al Señor. Y no se te va a acabar al día siguiente y no vas a decir, hijo, no lo vuelvo a hacer. Porque cuando hace uno algo que le deja cruda, entonces uno dice, no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer porque está atado a eso. Pero nosotros, hermanos, no estamos cumpliendo un deber. Estamos disfrutando del gozo del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y una tercera fuente de gozo. Hay otra manera en que nosotros podemos sentir gozo. Romanos 16. El versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y bueno, aquí el apóstol Pablo está experimentando gozo, porque la iglesia es obediente. Y está diciendo, ¿cuál es el motivo de mi gozo? Que la iglesia está dispuesta a obedecer. Hermano, ¿cuántos peros pones tú antes de hacer algo? Bueno, a veces nosotros hacemos las cosas y decimos, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a hacer de modos. Pero hay otra manera de hacerlo. El Señor habla de un padre que tenía 2 hijos. Y dice que a uno de los hijos le dijo, ve y haz esto. Y el otro le dijo, sí, padre. Pero no lo hizo. Y le dijo al otro hijo, haz esto. Y él le dijo, ay, padre, no. Pero dice, luego arrepentido, fue y lo hizo. Dice, ¿quién realmente hizo la voluntad de su padre? Bueno, el que reconsideró la situación, el que no le dio el avión a papá, ¿verdad? Hermano, no le vayas a dar el avión a Dios. No le des por su lado a tu marido. No le digas, sí, anda, sí. Si no tienes el deseo de obedecer. No le digas a tu pastor. No le digas a tu autoridad, a tu jefe en el trabajo. Luego ahí estamos y si como que él hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Hermano, los cristianos no tienen ese dicho. Los cristianos, dice la Biblia, deben servir no al ojo humano, sino hacer todo como para el Señor. Así que si yo estoy en mi trabajo, y cuando yo estaba trabajando y
Y yo decía, Señor, ya quiero yo dedicarme al ministerio, y aquí los mejores años de mi vida y las mejores horas de cada día se las estoy dando a mi trabajo, y yo quisiera ya dedicarlas a ti. Y el Señor me dijo, pues trabaja bien, hazlo como para mí, y cuando tú lo hagas para mí, yo te voy a indicar el momento en que salgas. Alabado sea Dios. Hermano, a veces Dios no nos saca de alguna situación porque no hemos aprendido la lección, pero cuando nosotros somos obedientes y empezamos a aplicar las cosas que Dios nos ha dicho, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios entonces nos lleva a una situación de bendición mayor. El diablo teme más a los obedientes que a los hábiles. Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia, porque la obediencia es seguridad. Eva no consultó a su marido. Vino la serpiente, le hizo razonar, le metió buenas ideas de independencia. Bien sabe Dios que ya no moriréis, sino seréis como dioses. Ya no lo vas a necesitar a Él, ni vas a necesitar obedecerle. Tú vas a ser Dios, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y entonces ella fue seducida por eso. Y en vez de ir y decirle a su marido, oye, fíjate que la serpiente dice, y yo vengo a ponerlo a tu consideración porque tú eres mi autoridad, ¿qué hacemos? Pero no, ella dijo, no, ya sé que me va a decir que no. Si todo el tiempo me está diciendo, no te acerques a ese árbol. Porque Dios no dijo que no lo tocara, pero Adán le dijo a Eva, ni lo toques. ¿Por qué? Porque la conocía. Entonces dijo, no, ella no es suficiente con que le diga, no vayas a comer de ese árbol, ni te le acerques, mujer, no te le acerques. Pero el diablo la tentó, la llevó cerca, ella lo tomó, lo tocó, lo comió, y no le preguntó a su marido. Cuando una persona tiene una autoridad y no la reconoce, ¿sabes qué es lo que pasa? Se expone. Eva se expuso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos, los hijos no están considerando que los padres tengan alguna razón, sino ellos simplemente dicen, ya mi papá está rebetadero, ya no entiende a la juventud, hay un abismo entre nosotros, no me entiende. Hermano, te entiende más que nadie. Yo a veces me asusto cuando veía a uno de mis hijos, dije, híjole, es igualito a mí. Y yo decía, si no le pongo un freno, se va a estampar. Y entonces pues yo tenía que ir y hablar con él y convencerlo de que no eran las cosas así, que tenían que ser de otra manera. Entonces, es una situación que Dios hace. La Biblia no nos habla que la autoridad es un señorío o es una imposición. ¿Tú crees que Cristo es el Señor? ¿Y qué ha pasado en tu vida cuando tú haces algo a sabiendas que no le gusta al Señor? Te cayó un rayo de inmediato. Hermano, la Biblia dice que Él es muy paciente, que Él quiere que te arrepientas, y Él te está esperando que lo hagas sin necesidad de que te castigue. Y el castigo es su última opción, porque eres terco. Y nosotros como padres también tenemos que castigar a nuestros hijos cuando son tercos. Pero es por su bien, porque si tú los tocas, vas a evitar que el diablo los toque. Es mejor que tú les des una nalgada a que el diablo les dé una que los quiera. Entonces es importante entender que la obediencia es lo que nos protege, lo que evita los riesgos. Cuando no rebasamos los límites que han sido establecidos, entonces nosotros estamos protegidos. La autoridad protege. Los hombres deben saber que Dios les dio autoridad para proteger. Si una mujer lo entiende y se somete, se va a dar cuenta que su marido va a empezar a tener que tomar decisiones que tú has tomado siempre por no someterte.
Tú decides en qué escuela van tus hijos, tú decides una cosa, tú decides otra. El marido, como ve que tú decides todo, se desentiende. Y si tú trabajas y llevas dinero, él gasta el dinero en lo suyo y ya no aporta lo suficiente. ¿Quién tiene la culpa? Es que es un desobligado. Lo hiciste desobligado por no ser sumisa. Las cosas no son como la manera en que es la causa y efecto, no son como a veces nosotros pensamos. ¿Quieres un marido desobligado? Trabaja. ¿Quieres un marido responsable? Hijo. Así es. ¿Por qué? Porque Dios le dio a él una responsabilidad y a ti te dio otra. Si tú haces la de él, entonces él deja de hacerlo. Así que, bueno, Dios ha dado un equilibrio y la obediencia es un factor de equilibrio en nuestra vida. Si tú obedeces, estás a salvo. Gloria a Dios. Fíjense allí en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro 3. El versículo 6 dice: y como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Si una mujer obedece a su marido y no le dice Señor con sarcasmo, porque algunas así le echan el chanfle, ¿no? Y le meten el Señor así con patinando. Ah, está bien, Señor. Y le sueltan ahí. Hermano, cuando le decía Sara, Señor Abraham, ¿cómo se lo decía? No, se lo decía con fe. Por eso dice que las mujeres son hijas de Sara, porque Sara era una mujer de fe, y entonces aquellas que imitan la fe de Sara están a salvo de peligro, porque dice, no son espantadas de ningún pavor. Pero, ¿sabes? Abraham no fue un buen marido. Dice la Biblia que cuando subían a Egipto, Abraham volvió a ver a Sara. Sara tenía 75 años y la vio y dijo: cuando lleguemos a Egipto dices que eres mi hermana. No vais a decir que eres mi mujer, porque me matan a mí para quedarse contigo. Estás bonita. ¿Y qué hizo Sara? No le dijo: viejo egoísta, estás salvando tus pellejos poniéndome a mí. Lo que dijo fue muy sencillo: sí, señor. Llegan a Egipto y entrando así en la ciudad, lo primero que se escucha son... Y todos pasaban y le decían a Abraham: ¡hola, cuñado! Y así, hermanos. Y alguien dijo por ahí: esta es una mujer hermosísima, digna de Faraón. Y fueron y le dijeron a Faraón: está llegando una muchacha muy bonita, parece que viene de Hollywood. Y salió Faraón al balcón y la vio y dijo: tráiganmela, soy el Faraón. Y denle a ese hombre ganado, denle vacas y ovejas y caballos, y denle un montón de borregos. Y enriqueció a Abraham. ¿Y Abraham qué creen que hizo? Dijo: no, dejen a mi mujer. Él dijo: venga a nuestro reino. Y se jaló todos los animales que le dieron. Pero ella no fue espantada de ningún pavor, porque cuando el marido falla y la mujer es sumisa, Dios la protege. Y dice la Biblia que entonces esa noche, bueno, pues Dios visitó a Faraón y dijo: no toques a esa mujer, que es mujer de un profeta. ¡Wow! Y entonces él se paró enojado y regañó a Abraham y le dijo: ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Dice: tuve temor. Y le dice: vete de Egipto, ándale, ya no eres bienvenido aquí. Y lo corrió de Egipto. Y él se fue con su mujer. Su mujer estaba a salvo no porque su marido lo hubiera cuidado, sino porque ella era sumisa. ¿Entiende eso?
Fíjense qué pasa con los maridos que no cuidan a sus mujeres. Dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Qué pasa cuando un hombre no está cuidando a su mujer? Dice la Biblia que sus oraciones son impedidas, su relación con Dios se bloquea. Hermanos, es lo peor que le puede pasar a uno. A veces, digamos, yo voy a predicar y tengo prisa por llegar a la iglesia y veo el reloj y el tiempo avanza y mi esposa todavía está en... Y todos los detalles que las mujeres hacen, ¿verdad? Que les toma más tiempo. Uno nada más así como que se enfunda y ya. Y las mujeres no, necesitan más detalle. Gloria al Señor. Y bueno, yo empiezo así como a ponerme nervioso, tenso, y empiezo a presionar. Ándale, apúrate que no tienes amor por Dios, mira que ya vamos a llegar tarde, yo soy el pastor, tengo que estar. ¿Sabes qué? Cuando ya voy en el coche y le digo: Señor, ayúdame porque voy a predicar, Dios me dice: cállate, no te oigo. Y tengo que decirle a mi mujer: vamos en paz. Porque la Biblia dice que si yo la trato en una manera no apacible, si yo la trato con aspereza, no le doy ese lugar de honor como vaso más frágil, entonces mi relación con Dios se deteriora. Imagínate un pastor sin bendición. Entonces tiene que resolver las cosas antes de pasar al púlpito. Y la mujer tiene la seguridad de que, bueno, Dios la protege porque ella es sumisa. Si tú eres sumisa, Dios se va a encargar de poner las cosas en su lugar en tu hogar. Fíjense, hasta salió un verso. Alabado sea Dios. Dios quiere bendecirte y la obediencia es un motivo de gozo. Pablo está diciendo: yo me gozo por vuestra obediencia. Y vamos a ver allí en Filipenses 2, versículo 2. Filipenses 2:2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Hermano, aquí hay algo que está trayendo un gozo cumplido, está trayendo un gozo pleno, algo que está llenando el corazón. ¿Qué es? Dice que nadie está mirando por lo suyo, sino está mirando cómo hacer bendición a otro. ¿Cómo se logra esto? Dice: con humildad. Con humildad. ¿Sabes por qué tenemos problemas? Porque argumentamos nuestros derechos. Sentimos que nuestros derechos están siendo pisoteados, ¿verdad? Y entonces decimos: no hay derecho. ¿Cuántos han dicho: pero es que no es justo? Hermano, lo cristiano es que suframos injustamente. Pero la clave no es que Dios evite que nosotros tengamos problemas. Lo que Dios quiere para darnos su gozo es humildad. La obediencia viene del ejercicio de la humildad. La desobediencia es producto del orgullo. Todas las veces que tú te resistes es por orgullo. Y no te conozco, ni conozco tu temperamento, ni sé cómo son tus problemas, pero te aseguro que si te humillas, si te vuelves humilde, se acaban tus problemas. Piensa en uno de los que tienes ahorita y piensa que tanto has contribuido a que ese problema crezca. Pues a ver quién tiene más ahorita, quién come más. Y entonces tú dices: sí, él grita, yo grito más.
Y si él me dice, no, es que me va a tomar a mí la mano y luego me va a querer tomar el pie, no lo voy a permitir. Yo tengo mis derechos. ¿Y qué estás haciendo? Estás actuando con orgullo. La Biblia dice de Cristo que cuando le maldecían, ¿qué hacía Cristo? Les decía, arriesgos somos y en el camino andamos. ¿Cómo le decía el Señor? Dice la Biblia, no devolvía maldición por maldición, antes bendecía. Hermano, dice la Biblia que nosotros, sabiendo que vamos a recibir bendición en herencia, bendigamos siempre y no maldigamos. Todo lo que sale de un corazón orgulloso lastima a alguien. Todo. El orgullo es del diablo, la humildad es de Cristo. Más humildad, más parecido a Cristo. Menos problemas. Más seguridad. La gente no se cae de abajo. La gente se cae de arriba. Arriba es orgullo. Humildad es abajo. Gloria a Dios. Piensa un poquito en Cristo. ¿Cómo reaccionaba él? Vas ahí en tu coche. Bueno, no sé qué no es coche, pero vas ahí en tu coche. Y pasa alguien ahí. Y te cierra. ¿Qué sientes tú? Dices, este abusivo, cree que es dueño de las calles, ¿no? Y entonces, y aceleras también, porque no te vas a dejar. ¿Qué es eso? Es orgullo. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Problemas. De repente, aquel ya se enojó y entonces te manda saludos. Te pone, Dios te bendiga. Y tú, como eres cristiano, le contestas, amén. Hermano, ya entramos en problemas. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando humanamente, estamos reaccionando como reacciona un hombre egoísta, alguien que tiene orgullo. No me voy a dejar, yo no soy ningún dejado. Hermano, los cristianos no se defienden. ¿Cómo ves eso? Eso no es posible a menos que tú hayas aprendido este principio y tengas tu secreto. Yo sé que si yo soy humilde, Dios me protege. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, esta es una fuente de gozo. ¿A qué hora son? 8:57. Gloria al Señor. Bueno, creo que ya no vamos a seguir, pero hay otras fuentes de gozo y voy a venir en otra ocasión a continuar dándoles esto. El lunes, Dios mediante, voy a salir de viaje, voy a ir a Guinea, esto es África. Vamos a estar por allá 2 semanas y después vamos a regresar. Y si Dios me concede el regreso, le confirmo al hermano de estar por aquí otro martes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, el deseo es compartir con ustedes cosas que traigan a su vida bendición, que les ayuden a ser mejores cristianos, que siempre tengan la manera de hacer las cosas agradando a Dios, y que como consecuencia ustedes vivan una vida plena, una vida llena de Dios, una vida de gozo. Amén. Está siempre gozosos. Padre, te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Te doy gracias porque tú nos concedes estar aquí. Y Señor, porque esta es una palabra que creo que era necesario, era frescura que tú querías entregar. Y te damos gracias porque yo estoy seguro que, Señor, cuando tomamos tu palabra, la creemos y la vivimos,
Señor, vemos cómo funciona, cómo es eficaz, cómo nuestra vida cambia para bien, cómo, Señor, vivimos una vida más plena, más gloriosa. Señor, una vida en tu voluntad. Padre, te damos gracias por tu gozo. Tú eres el Dios de gozo. Tú eres un Dios que tienes para nosotros un gozo perpetuo. Y tú quieres, Señor, que seamos gente feliz, bienaventurada, gente llena, Señor, en tal manera que pueda, Señor, en verdad irradiar esa presencia tuya a través del gozo. Te doy gracias por ello. Te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas a la iglesia, corazones con propósito, que derrames de tu gracia sobre todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad, y tú seas glorificado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos para servirles, y si hubiere alguna situación de necesidad o alguien no tuviera bautismo Espíritu Santo y quisieran recibirlo, estamos para servirles. Gloria a Dios.